Bien, nos proponen ahora que insertemos filas de celdas cada 3 meses y calculemos sumas parciales pues, de cada uno de esos 4 trimestres que nos va a resultar la división del año en 3, 3, 3, 3 y 3 meses. Bien, nos pide después que observemos lo ocurrido, es decir, alguna cosa rara va a ocurrir y que rehagamos el total anual mediante la función autosuma, pues lo vamos a resolver todo ello mediante esta función. Bien, nos volvemos al Excel y vemos que recordamos que tenemos una serie de datos a lo largo de todos los meses. Bien, lo que nos dice es que insertemos filas cada 3 meses, es decir, que después de marzo acaba el primer trimestre y aquí insertamos una fila. Bien, hemos insertado una fila, pero claro, el problema que nos va a plantear, ya nos estamos dando cuenta que aquí había una suma de todo un rango y en ese rango nosotros estamos insertando cosas. De momento no hay ningún valor numérico, con lo cual estos datos todavía son correctos, pero bueno, veremos lo que ocurrirá después. Bien, lo hacemos para todos los trimestres, insertar, botón derecho y este total que no lo hemos etiquetado, pero lo etiquetamos ahora, total anual. Bien, entonces tenemos aquí la hoja que todavía sigue siendo válida. Dice que insertemos cada trimestre, un subtotal, digamos, unos totales aquí parciales de ese trimestre. Bien, como sabemos, seleccionamos todo el rango, pulsamos la función autosuma y automáticamente nos introduce en cada uno de ellos, la suma del rango que tiene, las 3 celdillas que tiene exactamente en la parte de encima. Bien, pues se ha dado cuenta de que la estructura de la hoja tiene 3 datos numéricos y un dato alfanumérico. Bien, lo curioso es que aquí, siendo todos los datos superiores numéricos, cuando pulsamos la función autosuma, nos lo calcula también correctamente, porque Excel se da cuenta que los 3 datos numéricos que están justo encima son datos numéricos introducidos, están escritos directamente como datos numéricos. Sin embargo, el de la celda B5 resulta que es una función suma. Entonces Excel dice, uy, aquí cambia la estructura de la hoja. Son 3 números, un total. 3 números, otro total. Dice, aquí suma automáticamente los últimos 3. Incluso nos hace aquí una llamadita que que si la desplegáramos este triangulito verde que nos dice aquí, que es una observación, veríamos que nos dice que en la columna beneficios, que son todo restas de la parte izquierda, pues que ahí cambia la estructura de la hoja de cálculo. Bueno, finalizamos esto con 2 veces más y vemos que el total final efectivamente no es correcto, porque aquí estamos haciendo una suma de todos los valores que habíamos introducido, los 12 valores introducidos, pero además como he introducido los trimestres, los subtotales trimestrales, pues los ha contemplado también la suma, lo que no es correcto. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos una hoja de cálculo y después, posteriormente, modificamos la estructura de la misma introduciendo alteraciones por el medio de la misma. Entonces, tenemos que comprobar que todo lo que hay a continuación de lo que hemos introducido pues continúa siendo válido. En este caso, ya hemos visto que estas sumas no son válidas, las borramos y situados en la misma zona, volvemos a pulsar la función autosuma y esta vez sí Excel se da cuenta de la estructura nueva que hemos generado en esta tabla y es capaz de sumar correctamente lo que son los 4 subtotales. Bien, aquí nos hemos ido, no son trimestres exactamente porque julio y agosto está junto, pero bueno, es una modificación menor que realizaríamos ahora tal como hemos visto.